Muy buenas noches, bienvenidos amigos televidentes a una nueva edición de la entrevista 8 en punto. Noche de viernes, señores, un placer, soy Sergio Méndez. Y esta noche estaremos conversando sobre relaciones bilaterales de cooperación, nuevos tratados suscritos y por supuesto, cuál es la relación que hasta este momento tiene el gobierno precisamente en tutelarle los derechos de una posible ampliación del TPS, el estatus de protección temporal, a los connacionales que residen en el extranjero. Parte de los tópicos que vamos a abordar esta noche con el ingeniero Hugo Martínez, canciller de la República. Antes le planteamos la pregunta que noche tras noche articulamos para que usted sea parte integral de esta entrevista 8 en punto. Acompáñeme, dice así: ¿cree usted que el gobierno brinda oportunidades necesarias para que los salvadoreños no opten por emigrar al exterior, como dijeron algunas organizaciones la semana pasada? En la entrevista 8 en punto, un 7% dice que sí, un 93% que no, de 46 votos sin haber iniciado la entrevista. Siga participando. Saludamos a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista 8 en punto. Y bueno, nos incorporamos a estudio para darle la bienvenida, como lo había adelantado, al ingeniero Hugo Martínez, canciller de la República. Canciller, un placer, gracias por acompañarnos en esta su entrevista. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un gusto compartir con usted, Sergio, y con los amigos y amigas que nos sintonizan. Gracias, canciller. Quisiera arrancar, como lo hago todas las noches y con los amigos televidentes, presentándole un collage de las noticias más importantes y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Nos desplazamos, se los presento. Arrancamos, señores. ONU presenta en El Salvador estudios sobre relevancia de mujeres en tema de seguridad. País sin firmar comunicado OEA sobre Venezuela. Hugo Martínez, estamos abogando por el diálogo y el consenso en Venezuela. El Salvador entre los principales exportadores de medicamentos. Delincuencia obliga a 46.232 salvadoreños a pedir refugio. Canciller Martínez, reforma migratoria integral depende del resultado de las elecciones de Estados Unidos. Ya lo vamos a preguntar. Atilio Benítez rechaza acusación del fiscal de registro y venta de armas. Encaminado el desafuero contra el embajador acusado de traficar armas. Confirman cierre de embajada de Israel en El Salvador. Gobierno de El Salvador entrega nacionalidad por naturalización en el Día Mundial de Refugiados. Ahí vemos nosotros, por supuesto, en el podium al ingeniero Hugo Martínez. Ministro, quisiera conversar primero sobre la Asamblea General de la OEA que se realizó en el país de República Dominicana el pasado fin de semana y, por supuesto, donde usted en representación del gobierno de El Salvador estuvo presente. Cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, esta asamblea fue muy importante porque estaba dedicada al fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible, organizada la Asamblea General principalmente por los anfitriones, el gobierno dominicano, y una de las principales conclusiones que se sacó de la Asamblea General es precisamente alinear los planes del hemisferio con los objetivos de desarrollo sostenible del sistema de Naciones Unidas, es decir, buscar mayor coordinación para mejorar en educación, para mejorar en seguridad, para mejorar en agua y saneamiento a nivel de todo el continente, y ese es uno de los temas centrales de la reunión y de la declaración que se aprobó en la Asamblea General de OEA en Santo Domingo. Por supuesto que siempre se abordaron otros temas colaterales que tienen que ver con la participación de la OEA en las misiones electorales, con la participación de la OEA en el programa de becas a nivel del hemisferio, que son, por ejemplo, el programa de becas, un programa estrella dentro del sistema interamericano. También hablamos de los organismos de derechos humanos del sistema interamericano y la forma de fortalecerlos, puesto que algunos, sobre todo la Comisión, ha tenido algunas dificultades presupuestarias en los últimos tiempos y como países renovamos el compromiso para buscar alternativas de financiación y de fortalecimiento al sistema interamericano de derechos humanos. Así que fue una asamblea, a mi manera de ver, bastante positiva, con mucho consenso en los principales temas que estaban planteados como ejes centrales de la discusión en la Asamblea General de la OEA. Perfecto. Canciller, hablemos también un poquito acerca del Foro Económico Global que se realizó allá en Medellín, Colombia.
Sí, en el Foro Económico Global estábamos invitados a nivel de presidencia para participar. El señor presidente tuvo a bien delegarme y participamos ahí en un encuentro con los principales líderes empresariales del continente, también líderes empresariales a nivel mundial, con algunos presidentes del continente, como el presidente Santos, obviamente, el presidente Macri de Argentina, y en ese contexto aproveché para sostener reuniones con ejecutivos de empresas que tienen inversiones en El Salvador y otras que pueden invertir en El Salvador. Por ejemplo, me reuní con las empresas públicas de Medellín que tienen inversiones en el tema de distribución de energía eléctrica aquí en el país. También me reuní con Millicom Internacional, con el CEO de Millicom Internacional, que tiene toda la inversión en la telefonía celular aquí a través de Tigo. Y luego sostuve reuniones con funcionarios que se dedican a la promoción del comercio, como el presidente ejecutivo de ProColombia, la homóloga de Proesa aquí en El Salvador, para establecer alianzas y poder potenciarnos mutuamente en la búsqueda de inversión, comercio y turismo en El Salvador y en Colombia. Ok, un tema ahorita que estamos hablando y que es importantísimo, quizás hacer una evaluación porque nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en esta tribuna entrevista, canciller. Quizás días antes de la celebración del segundo año de gestión de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén, y quizás ahora ya podríamos nosotros hablar ya en términos más tangibles, susceptibles de apreciación, del trabajo que está realizando su persona al frente de un ministerio tan importante como es el de Relaciones Exteriores, y todas las relaciones diplomáticas, relaciones que se tienen bilateral o multilateralmente con muchísimos países y organismos internacionales. ¿Cuál sería quizás en una forma muy sintética los logros más relevantes en estos 2 años de gestión de esta administración? Bueno, por ejemplo, en cooperación hemos logrado una cooperación comprometida, acumulada en estos 2 años de 1.300 millones de dólares, que son un monto similar al que logramos en los 5 años anteriores, y que ya en los 5 años anteriores se triplicaban los montos que se habían gestionado en gobiernos anteriores. Pero también en el tema de atención a nuestros compatriotas en el exterior hemos abierto nuevos consulados, hemos extendido más de 150.000 o alrededor de 150.000 pasaportes a nuestros compatriotas en el exterior. Tenemos nuestros centros de llamadas que atienden a miles de compatriotas que consultan sobre problemas de derechos humanos, problemas legales, etc. Hemos también trabajado en la instalación de las 14 consejerías económicas, comerciales y de turismo que nos permiten tener gente a tiempo completo en las principales ciudades del mundo promoviendo el comercio, la inversión y el turismo. Hemos logrado sentar las bases y que se aprobara en el Congreso de Estados Unidos un financiamiento para el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, y así pues también hemos posicionado aún más a El Salvador en el mundo. Estamos en el Consejo de Derechos Humanos, somos un país muy reconocido a nivel de todos los continentes, y eso le da una fuerza, un potencial al país, no solo para las relaciones de cooperación, sino también de comercio, de inversión y de turismo. Ingeniero, lo voy a manejar así porque usted obviamente estuvo representando al país en Medellín, Colombia, y obviamente ya nos compartió en qué han consistido las reuniones que usted sostuvo en búsqueda de inversión, en búsqueda de hermandar aún más los lazos que tiene El Salvador con aquel país del sur. De hecho, el presidente de este país, Juan Manuel Santos, estuvo hace poco en nuestro país, y que muchos rotativos están manejando esta información. Colombia podría firmar el acuerdo de paz con la FARC esta semana, pero más abajo me llamó muchísimo la atención donde el presidente Juan Manuel Santos ha dado instrucciones a los negociadores de paz del gobierno para que alcancen un acuerdo sobre el último punto del pacto con la FARC que se ha estado negociando allá en La Habana. ¿Cuál ha sido el rol que ha tenido El Salvador? Porque obviamente pasamos nosotros circunstancias similares en nuestro país para alcanzar con madurez política la tan anhelada paz. ¿Cuál ha sido el rol de nuestro país para nuestra hermana República de Colombia? Bueno, en primer lugar hemos compartido la experiencia de negociación de El Salvador, no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de algunos firmantes de los acuerdos de paz.
En la reunión que sostuvieron el presidente Santos con el presidente Sánchez Serén, profundizaron mucho en la reunión privada sobre el proceso de diálogo y negociación que ya prácticamente está cerrado. Y también estamos contribuyendo en la misión de paz en Colombia con los cascos azules. El subjefe de la misión, de toda la misión de Naciones Unidas en Colombia, es un general salvadoreño que ya próximamente estará asumiendo funciones en el terreno, de acuerdo al proceso que se ha definido entre el gobierno colombiano y las FARC. Yo tuve la oportunidad de estar en el debate con el presidente Santos en el Foro Económico Global, donde también él habló de las perspectivas de paz en Colombia, y por supuesto que ya el acuerdo es un, como dicen internacionalmente, es un fait accompli, es algo que ya está prácticamente completado y que se estaría esperando ya entrar a los procesos de ejecución en los próximos meses. Pero sí creemos, como lo decía el mismo presidente Santos y el expresidente Felipe González, que estuvo en esos debates, es más conveniente desde todo punto de vista la paz. La paz tiene sus costos, pero nunca los costos que tendrá conducir a Colombia a la paz serán equivalentes a los grandes costos que se han tenido todos estos años de guerra que ha sufrido Colombia. No solo costos económicos, sino costos humanos, que son al fin y al cabo los más complicados y los más difíciles de asimilar. De manera pues que enhorabuena para el pueblo y el gobierno colombiano, y esperamos que este proceso de implementación se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Ministro, en el caso hipotético que esto ya se llegue a perfeccionar, un acuerdo tan importante como lo fue para nosotros también, como lo ha sido para otras repúblicas, Guatemala, etcétera, en su momento, habría una comitiva de El Salvador que se desplazaría hasta Colombia, no solamente su persona en representación del profesor Salvador Sánchez Serén, sino del más alto nivel, inclusive el mismo presidente. Sí, efectivamente, se está planteando la participación del presidente en el acuerdo preliminar y muy probablemente en el acuerdo definitivo que se pueda dar ya en Colombia. Perfecto. Vamos a otro tema que me gustaría abordar, que es precisamente todo lo relacionado a los connacionales que residen en aquel país del norte y la probable ampliación del estatus de protección temporal. Voy a hacer una primera pausa. Al regresar vamos a abordar para tener el tiempo suficiente para poder ingresar sobre este tópico. Pausa, señores. Volvemos. Estamos de regreso, El Salvador, mil gracias. Seguimos conversando con el ingeniero Hugo Martínez, canciller de la República. Ingeniero Martínez, ciertamente muchos salvadoreños, porque degustan de esta entrevista, no solamente en el territorio salvadoreño, sino que lo hacen también en los Estados Unidos de Norteamérica. Y estarán muy pendientes ante las palabras del canciller, de la persona encargada que encarna las relaciones diplomáticas y la búsqueda de todos los mecanismos para los salvadoreños, también en Estados Unidos, para salir adelante. Si me equivoco, me corrigen, el mes de junio estaríamos ya ingresando en el término del plazo de la ampliación del estatus de protección temporal. ¿Cómo se ha avanzado para poder lograr una nueva prórroga? Bueno, nosotros ya hemos hecho las gestiones necesarias que como gobierno debíamos hacer, y efectivamente sería importante tener una notificación del gobierno de los Estados Unidos en el mes de julio que da los tiempos perfectos para iniciar el proceso de reinscripción, puesto que el TPS, la prórroga actual del TPS vence en septiembre de este año. Nosotros estamos optimistas, pero evidentemente la decisión final es una decisión del gobierno de los Estados Unidos y vamos a ser muy respetuosos a esperar en el momento que el gobierno de Estados Unidos decida comunicarlo. Hace algunos meses, porque vencía con mayor anterioridad, se comunicó la prórroga del TPS de Honduras y en ese sentido pues nosotros esperaríamos que también se comunique la prórroga del TPS de El Salvador. Como decía, aún estamos antes de los tiempos. En julio sí creo que va a ser importante tener una noticia al respecto y nosotros estamos preparados, incluso tenemos presupuestado el recurso extraordinario para apoyar
el proceso de reinscripción de nuestros compatriotas. Son cerca de 200.000 compatriotas que son beneficiarios del TPS y nosotros esperamos que esa cifra se mantenga más o menos igual. Siempre hay leves variaciones por gente que pierde el estatus o que gana un estatus mejor. Enhorabuena por los que ganan un estatus mejor, pero estamos listos para iniciar una vez que el gobierno de los Estados Unidos diga su decisión al respecto. ¿Este esfuerzo es con una voz única o estamos hablando particularmente que tanto Honduras como El Salvador, que usted ya lo ha advertido, colegiadamente por medio de un organismo que el cual usted dignamente también dirigió, como es el SICA, en alguna medida tendrá un papel muy protagónico, o estamos hablando que esto se gana particularmente? Es bilateralmente, cada país con Estados Unidos. Por ejemplo, Honduras, su población es mucho menor, son menos de 100.000 personas y los tiempos son diferentes. A ellos se les vencía antes, se les vencía hoy en julio y por eso se les comunicó con anterioridad para que procedan al proceso de reinscripción. A nosotros se nos vence en septiembre. Si en julio tenemos una noticia, tenemos los tiempos suficientes para hacer todo el proceso de asesoramiento a la reinscripción, que lo hacemos como país. Alrededor de un 35-40% se reinscribe con la asesoría de nuestra red consular y el porcentaje restante se reinscribe individualmente o con asesoría privada de algún abogado. Ok, ustedes tienen todo el andamiaje dentro de los consulados y embajadas diseminados en los Estados Unidos. ¿Cuántas personas se podría estar contemplando si hay un padrón hasta este momento? Porque cada vez que hay una reinscripción, ¿qué sucede si aquellas personas que en el pasado se reinscribieron y ahora no lo hacen? ¿Automáticamente estarían fuera? Pierden el estatus. No, okay. Pero normalmente casi todo mundo busca reinscribirse si todavía tiene el derecho. Lo que sucede es que sí se pierden reinscripciones por gente que perdió el estatus por acumulación de faltas o delitos, o ganó un mejor estatus pues, de residente porque hizo alguna aplicación o porque contrajo matrimonio, o este tipo de situaciones que optan algunos compatriotas para tener un mejor estatus. Entonces se trabaja con un horizonte de entre 195 y 200.000 personas y vamos a ver qué porcentaje de reducción tenemos en este año. En los últimos años los porcentajes de reducción han oscilado entre el 2 y el 5%, no son tan altos y tienen que ver principalmente con esas dos variables. ¿Cuántos salvadoreños estaríamos hablando que estarían contemplados dentro del TPS con un futuro muy prometedor para tener una estabilidad? Entre 195.000 y 200.000. Ok. Sí. Una de las preguntas que se hace muy frecuente por parte de los amigos televidentes es que vemos quizás otras prerrogativas en Centroamérica, sin ir muy lejos, como Nicaragua y la ley Nacara. ¿Por qué algunas personas dicen, o por ejemplo los cubanos, porque ellos tienen mejores prerrogativas? ¿Qué es lo que hicieron para ganar esas consideraciones y no los salvadoreños? Bueno, lo de Cuba es un asunto aparte que viene de la época de la Guerra Fría y que realmente todos los países de la región centroamericana hemos dicho que o se acaba con ese esquema o se le permite ese esquema a todos los centroamericanos. Luego El Salvador, por supuesto, que es beneficiario de otras medidas parciales, por ejemplo el Acta de los Sueños, la deportación diferida, que son medidas parciales que nosotros alentamos a nuestros compatriotas a que opten por ellas mientras se logra una medida definitiva que es la reforma migratoria integral. Como lo he dicho en otros espacios, en este año posibilidades de una reforma migratoria integral no hay, porque hay un debate electoral muy encendido sobre varios temas, pero sobre el tema migratorio también, y por lo tanto hay que esperar que las aguas bajen a su nivel después de las elecciones, y después de las elecciones se puede hacer un debate ya más reposado, más poniendo con mesura algunos planteamientos, algunas hipótesis que permitan un acuerdo bicameral que derive en una reforma migratoria integral. Así que estaríamos con esa expectativa de tener una discusión sobre una reforma migratoria integral en el próximo año, pero mientras eso ocurre, apoyando las medidas parciales, dentro de las cuales, valga decir, la principal para nosotros es el TPS. Ok, canciller, imposible que usted me acompañe esta noche y le pido a producción que me acompañe porque en el collage de las noticias usted en algún momento hacía algunas consideraciones sobre el tema que a continuación voy a abordar y que en estas mismas líneas está relacionado el tema migratorio. Los comicios electorales en los Estados Unidos, a los cuales usted ha sido referencia, prácticamente están a la vuelta de la esquina. Vemos una lucha muy, pero muy cerrada sobre, acá lo tenemos, canciller Hugo Martínez,
reforma migratoria integral depende del resultado de las elecciones de los Estados Unidos. ¿Por qué? Se preguntarán todos los que leyeron esa nota en ese rotativo. Depende de las elecciones, canciller. Bueno, lo más importante es que antes de las elecciones no hay posibilidad de hacer un debate sobre la reforma migratoria integral. Se ha estigmatizado mucho el tema migratorio, se ha elevado la retórica antiinmigrante y por lo tanto esa afirmación está más referida a que inmediatamente después de las elecciones se puede crear un espacio de debate hacia un acuerdo entre los dos partidos principales en los Estados Unidos, porque un acuerdo de reforma migratoria integral, por la forma en que están integradas las cámaras, requieren también no solo un acuerdo bicameral, sino también un acuerdo bipartidista. Ok, una de las dos aspirantes, que en este caso, bueno, es Donald Trump y Hillary Clinton, pero me quiero particularmente referir a la exsecretaria de Estado de la administración del presidente Barack Obama. ¿Qué clase de relación tuvo usted? Porque obviamente a usted le tocó tener el acercamiento cuando ella fungía en ese cargo. Sí, fue una relación de trabajo muy buena. La secretaria Clinton siempre fue muy sensible a los problemas de la región y a los problemas de El Salvador. Sostuvimos una buena cantidad de reuniones de trabajo con la secretaria Clinton y siempre había receptividad de parte de ella. Entonces sí, me sentí muy satisfecho en el trabajo que llevábamos a cabo con la secretaria Clinton, no solo en los temas bilaterales, sino también en los temas regionales y en los temas hemisféricos. Así que es una persona que conoce la región, que es sensible a los temas de la región y que pienso yo que seguirá siendo sensible a los temas de la región. Ok, hoy por hoy estos dos candidatos a los cuales yo hacía referencia, particularmente Donald Trump, tuvo un ascenso meteórico, el cual de pronto para muchos analistas el gas pareciera que de pronto ya no le está alcanzando para la última línea. Mi intención sobre esto no es preguntarle a usted lo que muchos salvadoreños seguros estarán preguntando, canciller, ¿cuál de los dos nos conviene más? Porque en alguna medida hemos visto que Donald Trump ha mantenido un discurso, un speechlet muy pero muy alejado de los intereses migratorios. No le quisiera preguntar cuál de los dos nos conviene más, pero igual ya se lo pregunté. Nosotros no acostumbramos a pronunciarnos sobre X o Y candidato en una campaña electoral en un país determinado. Siempre buscamos tener relaciones institucionales de país a país, pero bueno, también es importante tomar en cuenta que el sello personal de los liderazgos influye de alguna manera en alguna relación. Lo único que yo puedo decir, como ya lo expresaba en mi intervención anterior, es que con la secretaria Clinton tuvimos una relación excepcional, encontramos mucha receptividad de ella a los temas de la región y a los temas del país y creemos que esa receptividad sigue estando vigente en el trabajo de la secretaria Clinton. Perfecto. Vamos a hacer otro espacio para publicidad. El Salvador, regresamos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. En este segmento vamos a abordar con el canciller de la República, el ingeniero Hugo Martínez, una noticia que ciertamente ha acaparado la madera de muchos periódicos en nuestro país e internacionalmente, y es este caso. Atilio Benítez rechaza acusación fiscal de registro y venta de armas de fuego ilegales privativas de la Fuerza Armada, cuando cronológicamente él fungía, hoy por hoy, el embajador de El Salvador en Alemania, pero en su momento cuando él vestía la figura del ministro de la Defensa Nacional. En esta semana tuvimos la grata participación del embajador de Alemania acá en el set de 8 en punto, el señor Henry Haupt, y a preguntas de su servidor con relación a este tema se las presentamos a continuación. Para Alemania, el señor Benítez es el embajador de la República de El Salvador en Alemania, representa a su país y lo hace con profesionalismo y él tiene muy buenas relaciones con mi gobierno, conoce el país muy bien, incluso toda su familia
está bien enracinada en Alemania. Nosotros valoramos mucho su labor y él es un diplomático profesional que tiene mucho respeto en Alemania y entiendo que aquí hay investigaciones contra él. Esto va a proceder según la ley, pero entiendo también que por el momento no hay ninguna condena, ninguna acusación fundada por el momento. Entonces nosotros no tenemos más comentarios sobre eso. Ok, canciller, buscando bilateralmente las dos reacciones tanto del representante del gobierno alemán como el del Salvador, que lo es usted, debo de preguntarle sobre este caso, porque el embajador arribó a nuestro país a ponerse a las órdenes de las autoridades, a iniciar un proceso de la defensa que se ha solicitado dentro de la Asamblea Legislativa. Usted que fue diputado ciertamente tiene mucha experticia en la solicitud del señor Fiscal General de la República para iniciar un proceso de desafuero. ¿Cuál es la lectura, cuál es la valoración del gobierno salvadoreño con relación a esta imputación que se le está haciendo sin haber roto el principio de inocencia del diplomático en comento? Por favor. Bueno, en primer lugar, nosotros partimos de un principio del respeto a las instituciones, pero también de respeto a las personas, ¿no? El embajador Benítez solicitó un permiso, precisamente me comunicaba a él para ejercer su derecho a la legítima defensa y me manifestó pues que él tenía las pruebas de descargo para este caso. Sin embargo, no es la Cancillería a quien le corresponde determinar una sentencia final al respecto, son las autoridades de justicia y nosotros vamos a proceder según lo que determinen las autoridades de justicia. Lo que sí es cierto, como ya se mencionaba, es que no hay en este momento una resolución en sede fiscal, no hay una resolución de un juzgado y será hasta ese momento que se tomen las decisiones pertinentes. En realidad, yo creo que el gesto de presentarse por parte del embajador Benítez y ponerse a las órdenes para aclarar cualquier situación es un gesto muy positivo. En el ámbito profesional, pues siempre ha desempeñado su tarea como embajador muy profesionalmente y sobre el ámbito privado, sobre el ámbito de este proceso que se lleva a cabo, vuelvo y repito, no le corresponde a la Cancillería emitir un juicio, sino que les corresponde precisamente a las autoridades judiciales. Ministro, ¿de cuánto tiempo estaríamos conversando sobre la solicitud del embajador Benítez, ya que debo de decirlo también en esta tribuna de entrevista, a lo largo y ancho de la semana he tenido ciertas personas, diputados, analistas, que han sugerido que el embajador debería de renunciar a su puesto, renunciar a un fuero para someterse a la jurisdicción penal y así poder dilucidar cualquier tipo de imputación que se le esté realizando en su contra. Él ha solicitado permiso por un mes en principio y esa decisión ya es una decisión personal de él, que él sabrá cómo la valora y como repito, a nosotros no nos corresponde determinar, mucho menos a priori, cuál es el nivel de responsabilidad de él. Eso le corresponde a las autoridades judiciales y nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que determinen las autoridades judiciales, pero ya en el final del proceso, no haciendo una valoración a priori del proceso. Perfecto, cambio dramáticamente de tema y es que lo hemos visto últimamente como muy activo, canciller, en el trabajo de campo. Cuénteme qué andaba haciendo usted por allá por Santa María Ostuna en el Festival de la Piña. Bueno, fuimos invitados por la alcaldesa, por cierto, una alcaldesa muy dinámica, para que participáramos como una forma de proyectar internacionalmente este festival que ya lleva varios años de realizarse y que le da una identidad a Santa María Ostuma. Esto va en congruencia con un proyecto que hemos tenido con el Ministerio de Turismo y algunos cooperantes que se llama Un Pueblo, Un Producto y que busca posicionar a un municipio, a un pueblo determinado de acuerdo a un producto que este municipio sea característico. En el caso de Santa María Ostuma,
pues sabemos que hay el cultivo de la piña en grandes cantidades y en mucha calidad, y estuvimos acompañando pues esa actividad con el ministro de Turismo, miembros del cuerpo diplomático, etcétera. Ok, otro de los viajes que nosotros hemos visto que usted ha realizado en el interior de nuestro país, trabajo de campo, es a la par del director presidente de la OEA, el señor Cristian Salazar, ¿cierto? Sí, hemos supervisado con Cristian, el director residente de las Naciones Unidas, una serie de proyectos de cooperación, sobre todo en el marco de la sequía. Estuvimos supervisando en el oriente del país unos proyectos que tienen un enfoque integral. Por ejemplo, un enfoque de abastecimiento de agua potable para aquellas comunidades que se les secaron los pozos, un enfoque de huertos caseros para aquellas comunidades que no han tenido posibilidades de hacer sus cultivos tradicionales. Esos huertos caseros se riegan por goteo con la utilización más eficiente del agua. También un proyecto de una canasta básica alimenticia que se le da a las familias que perdieron la cosecha producto de la sequía, y también un proyecto de atención a los niños y niñas que han sufrido problemas de malnutrición por los mismos efectos de la sequía. Entonces hicimos una supervisión de todos estos proyectos que, dicho sea de paso, están funcionando muy eficientemente. Son alrededor de 2.5 millones de dólares que se están invirtiendo en la zona oriental del país, y eso nos permitió ver con Cristian y con todo su equipo de las Naciones Unidas cuáles pueden ser los mecanismos de seguimiento o los mecanismos para enfrentar estas amenazas de la sequía y los efectos del cambio climático. Así que fue una experiencia muy buena, muy positiva, y eso me permite ver también cómo el trabajo que día a día hacemos en Cancillería se traduce en beneficios concretos para la población, ya sea con un proyecto de abastecimiento de agua, ya sea con un proyecto de huertos caseros, un proyecto de canasta básica alimenticia o un proyecto para los niños y niñas que han sufrido problemas de malnutrición o desnutrición como producto de la sequía. Ok. Nuevo nombramiento de la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, vimos hace un par de días atrás. ¿A qué responde este movimiento que se están realizando y por supuesto el nombramiento de esta diplomática que entrega credenciales en aquel país del norte? Bueno, como saben, nuestro embajador en Washington había sido el embajador Ashul. Él, por razones estrictamente personales, me pidió que lo considerara en un movimiento hacia Europa, y yo atendí esa solicitud porque el embajador Ashul siempre fue un embajador muy dispuesto, muy comprometido con el gobierno y con el pueblo de El Salvador, y al trasladar al embajador Ashul a una misión especial con la Comunidad de las Democracias, se generó pues la posibilidad de promover a alguien para esta embajada que está de más decirlo, pues es muy importante para el gobierno de El Salvador. Hemos puesto en esta ocasión a la primera mujer en la historia que yo recuerde como embajadora ante los Estados Unidos, ante la Casa Blanca. Y es una diplomática de carrera. Se desempeñó primero como embajadora en Guatemala, luego como embajadora en Rusia, en Moscú, y luego la llamamos a sede para un proceso de preparación especial para asumir la responsabilidad ante la Casa Blanca. Okay. Ella es la doctora Claudia Canjura, y estamos muy satisfechos con su historial de trabajo y creemos que va a poner en alto a nuestro país ante la Casa Blanca. Ok, ¿cuál es la relación que se tiene también con la nueva embajadora de los Estados Unidos en nuestro país? En las últimas oportunidades que ha tenido la prensa para abordarla, ella ha manifestado puntualmente que debe de haber un compromiso genuino del combate a la corrupción y criminalidad en nuestro país. También ha dicho que ella apoya totalmente el plan El Salvador Seguro, sí, que todos debemos apoyar el plan El Salvador Seguro, y yo no puedo estar más que de acuerdo con ella. Es una embajadora muy profesional. En los días que tenemos de estar trabajando ha sido un proceso bastante intenso en diferentes espacios, en el Grupo Consultivo de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, en espacios bilaterales, en la evaluación de cumplimiento de metas que estamos llevando, y es una persona muy práctica, muy enfocada a resultados, y es un gusto pues poder trabajar con ella porque
En el caso de Cancillería también hacemos un esfuerzo de enfocarnos hacia resultados, que es lo más importante al final del día. ¿Qué le podemos entregar como resultados a nuestra población? De manera pues que estamos muy satisfechos con el trabajo que estamos realizando en conjunto con la embajadora Jean Mains. Perfecto. Hacemos otra pausa comercial, señores. Volvemos con más. Pues es un esfuerzo que estamos desarrollando ya de hace algunos años con el apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y es en un trabajo conjunto entre PROESA, entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores como ente ejecutor prácticamente y de quien dependen los consejeros económicos, comerciales y de turismo. Y así tenemos pues consejeros en Taipei, en Taiwán, en Berlín, Alemania, en Madrid, España, en varias ciudades de los Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, en México, que son la punta de lanza para dinamizar el comercio, la inversión y el turismo entre los diferentes países socios de El Salvador y El Salvador como país, ya sea receptor de inversión o también como país de que sus empresarios están buscando inversiones en otras partes del mundo o exportando algunos productos de los principales como café, azúcar, que son productos que se están exportando a otras partes del mundo. Y ya que mencioné Estados Unidos, sí, es probable que hayamos tenido ya una embajadora mujer en Washington, que estaba tratando de recordar, y sí es probable, pero de todas maneras eso no aparta los méritos que tiene la embajadora Canjura y que va a desempeñar un buen papel. Ok, también quisiera conversar, los últimos días hemos visto en Centroamérica obras arquitectónicas de gran envergadura en Costa Rica, la represa del Reventazón, pero la inauguración, sin lugar a dudas, que se va a llevar todas las cámaras, es la ampliación del Canal de Panamá y todas las esclusas adicionales en las cuales se le han incorporado, en el cual tengo entendido de que tendrá El Salvador una participación importante en la inauguración de este megaproyecto para este país canalero. Sí, estaremos participando el día 26 con el vicepresidente, el licenciado Óscar Ortiz, y mi persona, encabezando pues la delegación de El Salvador, que básicamente es a ese nivel vicepresidente y canciller, atendiendo la invitación del presidente Juan Carlos Varela, que va a mostrar al mundo cómo el Canal de Panamá ha sido ampliado, cómo se pueden ya trasladar o transportar los buques post-Panamax que antes no podían atravesar el canal, y el nuevo sistema de esclusas que ha sido construido. Ahí aprovecharemos para tener algunas bilaterales con jefes de Estado que vienen al acto del canal, que estaremos anunciando oportunamente pues con quienes tendremos esas bilaterales, pero es un acto muy importante que congrega a jefes de Estado y empresarios del hemisferio, pero también de otras partes del mundo. Perfecto. Canciller, ingeniero Hugo Martínez, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle el tiempo que ha destinado y por supuesto el llamado de la invitación que le realizamos para que acompañara esta noche a su servidor. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto para mí y gracias Sergio por esta oportunidad y también a los amigos y amigas que nos han sintonizado. Gracias. Saludamos, señores, a la Caja de Crédito de Colón. Acá la tenemos porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Y por supuesto también le presentamos a ustedes el consolidado de la participación ciudadana en esta noche de viernes. ¿Cree usted que el gobierno brinda oportunidades necesarias para que los salvadoreños no opten por migrar al exterior? Y acá tenemos los resultados, un 89 no, un 11% sí, de 129 votos. Soy Sergio Méndez, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Recuerde, la retransmisión de las mejores entrevistas a lo largo y ancho de la semana, usted las puede revivir el sábado a las 8 de la noche y domingo a las 6:30 de la mañana por Canal 33. Hoy, viernes 24 de junio del 2016. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será este lunes, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.